Gracias amigos por continuar con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de hablar sobre arqueología y ahora hablamos sobre otro tipo de investigación histórica que tiene que ver con la búsqueda de documentos, de testimonios, y por ello hemos encontrado la posibilidad de hablar con Claude Lara Brossesi. Él es ministro de carrera del Servicio Exterior ecuatoriano, es también escritor e investigador y un hombre apasionado por la historia. Posee licenciaturas en Letras e Historia Hispanoamericanas y en Derecho Público, una maestría en Derecho Internacional, un doctorado también en Derecho Internacional. Es miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Investigaciones Históricas y Geográficas, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional. Una personalidad a la que tenemos muchísimo gusto en entrevistar y conversar en este momento, sobre todo porque si bien él ha publicado una serie de libros, nos interesa una última publicación, la investigación y el resultado de esta investigación que lo pone en su libro Segunda Misión Geodésica Francesa en el Ecuador. Bienvenido, Claude. ¿Por qué la preocupación por esta misión geodésica? Sabemos que lo francés tiene mucho que ver en tu propia historia de vida, pero me gustaría que conversemos sobre la importancia de esta misión geodésica, la segunda, luego de la primera que se hizo en la época colonial. Muchas gracias, Rosalía, por tu invitación, por esta generosidad que tienes de poder dejar que se expresen los investigadores. Este interés por la segunda misión es porque nos recuerda que el Ecuador es un territorio de ciencias. Es decir, que no siempre nos visualizamos nosotros como científicos, y este tipo de misión que viene al Ecuador, pero en coordinación con nuestro país, porque el presidente Alfaro solicitó a esta segunda misión venir al Ecuador para volver a medir el meridiano aquí en el país. Y esta misión fue cofinanciada por el gobierno de Alfaro. ¿Y por qué? Porque la geodesia, y eso lo tenía muy claro el presidente Alfaro, era la única forma de tener mapas precisos, y por lo tanto mapas precisos quiere decir obras públicas, continuación del ferrocarril, carreteras, puertos, y el Alfaro necesitaba para su programa liberal radical todas esas construcciones. Pero para eso la letra A de su obra pública era tener mapas, y gracias a la geodesia que le van a dar los franceses, eso iba a permitir construir lo que conocemos ahora, la continuación del ferrocarril, vías de comunicación, puertos, y eso era fundamental. Y además, la segunda, digamos, consecuencia de las ciencias es el nuevo Ecuador que soñaba Leo Alfaro debía tener como eje de desarrollo las ciencias. Por esto que esa importancia de esta segunda misión científica, porque tanto aportó en las ciencias duras, como la geodesia, la astronomía, la geografía, las matemáticas, como las ciencias sociales. Qué importante es eso, y también desentrañar esa personalidad de Alfaro, que al mismo tiempo que había guerreado en guerras de montoneras, ¿no?, revolucionarias, que al mismo tiempo era un comerciante porque era un hombre de mentalidad absolutamente liberal. Después se ha tratado de distorsionar su pensamiento, pero él era un liberal, creía en el libre mercado. Y luego también esta faceta tal vez un poco más desconocida del amor y el afán por la ciencia. Esta misión geodésica viene con personalidades de la talla de Paul Rivet, por ejemplo, ¿no?, considerado en algún momento el hombre más ilustre de Francia, ¿no? Fue considerado así por su propio gobierno. Pero, ¿qué otros personajes y qué estudios aporta en la investigación que tú realizas en este último libro publicado? Sí, este libro trata de mostrar que, desde luego, Paul Rivet, como tú dices, va a ser la gran personalidad de esta misión, a pesar de que cuando llega él al Ecuador, él llega como médico y simplemente tiene un mandato del Museo de Historia Natural de París de recolectar aves, plantas ecuatorianas. Pero él realmente no es científico como los otros miembros de esta misión, que son todos geodestas, geógrafos, astrónomos, matemáticos. Y el más ilustre de ellos se llama
Georges Perrier, como el agua de Witty. Perrier, el mismo nombre, y es él la persona científica, y la feliz coincidencia, tanto Georges Perrier como Paul Rivet se van a quedar 5 años en el Ecuador. Son los únicos que se van a quedar tanto tiempo en el Ecuador. Y desde luego ellos van a desarrollar todo un programa de actividad. No olvidemos que son más de 20 científicos, llegan a Guayaquil con más de 20 toneladas de material científico de punta, de alta tecnología, y el interés del Ecuador es tal que Eloy Alfaro se desplaza de Quito a Guayaquil para recibir esta misión, porque él quiere estar seguro que, imagínate, la transportación de todo este material de Guayaquil a Riobamba va a demorar 6 meses. Son 40 cargadores, como 60 mulas para poder desplazar todo este material que se desplazará en todo el país y principalmente en la Sierra Nuestra. Y a la misma vez, lo que debemos también destacar es un grupo humano muy importante. Lo que hemos hecho justamente con la Embajada de Francia, la Academia de Historia y el Ministerio de Relaciones Exteriores es crear una conmemoración. Se creó el comité en el año 2020, en octubre, y el primer acto del comité fue en junio, un seminario sobre esta segunda misión, para recordar que es primero una misión científica que tiene como fondo un intercambio institucional entre Francia y el Ecuador para la organización, el desenvolvimiento, la solución de dificultades y el regreso de toda esta misión al Ecuador. Entonces, para todos, cuando vemos los documentos, para todos ellos, estamos al inicio del siglo XX, una revolución interior, su llegada al Ecuador y su vida en el Ecuador. Particularmente para Georges Perrier y Paul Rivet, que yo les defino como ecuatorianistas, es decir, personas que al vivir en el Ecuador van a dedicar una parte de su obra al Ecuador, tanto Georges Perrier como Paul Rivet, y la segunda característica, van a amar al Ecuador, tanto el científico como Perrier y Paul Rivet, el científico de ciencias sociales. Y también recordemos que Paul Rivet se lleva una ecuatoriana, ¿no? Una cuencana, que es el amor de su vida, con quien pasa hasta el final de sus días, ¿verdad? Exactamente. Paul Rivet, por eso que Paul Rivet es una personalidad fascinante, porque en esas dos características del ecuatorianista, Paul Rivet, el amor de Paul Rivet es más marcado, porque Mercedes Andrade Chiriboga va a ser su esposa desde que la conoce en el Ecuador hasta su muerte, de la muerte de Paul Rivet en 1958. Paul Rivet es fascinante porque él, como hemos visto, viene principalmente como médico, pero se encuentra con González Suárez y se vuelve el discípulo de González Suárez. González Suárez es su maestro y él mismo lo escribe. Mi maestro es González Suárez. Él le enseña, le facilita toda su biblioteca y la red de sabios con el cual tenía relación González Suárez a Paul Rivet. Por eso que Paul Rivet después se volverá el lingüista, el arqueólogo, el antropólogo también, ¿verdad? Antropólogo. Es decir, González Suárez desencadena en Paul Rivet el gran científico que hemos conocido aquí en el Ecuador y en el mundo. Y eso siempre lo reconocerá Paul Rivet, puesto que varias veces escribirá: mi segunda patria es el Ecuador. En el libro, Claude, ¿recoges la pura historia o también anécdotas, historias colaterales derivadas precisamente de la visita de la misión geodésica, de los estudios y de los resultados de la misión? Hay anécdotas, por ejemplo, esta que refleja la integración de esos sabios a la ciudad ecuatoriana. Por ejemplo, Eloy Alfaro, cuando solicitó al gobierno francés que venga aquí a trabajar la segunda misión, también solicitó que el Observatorio de Quito sea dirigido
por un gran sabio francés. Y Francia aceptó y vino aquí François Godessiat, que es que va a ser el director del Observatorio de Quito de 1900 a 1906. Y una anécdota que esta eminencia, él fue contratado para el Instituto Mejía como profesor de ciencias naturales en la secundaria. Entonces eso refleja realmente cómo ellos aceptaron muy bien esa integración, porque actualmente es como si tuviera un gran profesor de una gran universidad o de un gran laboratorio que aceptara dar clases en secundaria a adolescentes para ciencias naturales. Y justamente hay anécdotas. Otra anécdota, por ejemplo, cuando vino la misión en 1800, la primera misión en 1899 de reconocimiento de avanzada, un cuencano dedicó su libro a los dos jefes de esta misión. Entonces eso refleja realmente que tenían un contacto, una relación muy positiva y querían hacer más que sus obras científicas, que fueron difíciles y muy largas aquí en el país, pero querían justamente ayudar, colaborar, conocer la ciudad ecuatoriana, su gente, y realmente volverse, si podemos decir, eran franceses y se volvieron franco-ecuatorianos. Qué bien, eran parte de la sociedad y refleja humildad que un sabio, un profesor de ese nivel, pues vaya a ser profesor de un colegio. El libro está circulando. La pena es que todos estos actos de celebración de esta misión geodésica, la segunda misión, nos ha tocado vivirlo en pandemia. ¿Cómo han logrado superar este tema de la pandemia, tanto para los actos de lanzamiento del libro, otros actos de este comité de conmemoraciones y, por supuesto, cómo encontrar el libro? Sí, bueno, para el libro es relativamente fácil porque hicimos un libro electrónico. Entonces, como ustedes tienen el enlace, se puede ver. Yo tengo el enlace, pero pensé que también estaba ya con un formato físico. Hay un formato físico que se puede comprar, gracias, Rosalía, en la Academia de Historia. Ahí está. Hay un formato físico del libro, pero digamos en época de pandemia, y no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, era más fácil, accesible la versión electrónica, pero la versión física está de venta en la Academia de Historia. Y para el comité, que al inicio se preveía unas ceremonias presenciales, no lo pudimos hacer con el simposio que se inauguró del 21 a 24 de junio, pero fue también una gran lección. Imagínate, Rosalía, que del 21 a 24 de junio tuvimos casi 30.000 conexiones para esos 3 días de simposio, lo que presencialmente yo creo que nunca habríamos podido obtener. Entonces, eso fue una gran lección. Y el segundo evento va a ser en Cuenca, Guayaquil y Quito. El Museo del Hombre de París va a presentar virtualmente con comentarios, con los debidos comentarios, toda una serie de fotografías en museos de Guayaquil, de Cuenca y Quito sobre la segunda misión. Esto va a ser para septiembre, octubre de este año. Excelente, vamos a estar atentos, Claude. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros algunos de los capítulos y de las anécdotas del libro que has publicado y que es la segunda misión geodésica francesa en el Ecuador. Gracias nuevamente y queridos amigos, estamos luego de una pausa. Gracias, Rosalía.